2 de la tarde con 29 minutos y en nuestro lunes de salud estamos hablando sobre un tema que seguramente para muchos va a ser interesante, incluso desde conocer el término. ¿Cuál es el eje principal de conocer el nervio ciático? ¿Cuál es su trayecto? ¿Cómo se siente ese dolor, esa molestia que se tiene, que muchos pacientes seguramente la han tenido? Nosotros vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Ordóñez. Él es doctor en medicina y cirugía. Él permanentemente conversa con nosotros sobre diferentes temas que están alrededor de la traumatología y en general de la medicina, en donde incluso tenemos algunas reflexiones sobre nuestros hábitos y permanentemente él nos ayuda a mirar esos hábitos que deberíamos mejorar. También con él tenemos una constante conversación, o podemos tenerla si es que entran ustedes a las redes sociales de traumapedics.es, y ahí él también hace ciertas preguntas y ciertas explicaciones nos da. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo en el programa. Hoy tenemos un tema bastante interesante. ¿Qué tan común es este dolor ciático? Es muy común, es muy frecuente. Diría que más frecuente de lo que la gente lo piensa. Y lo más grave es que a veces piensan que se han curado y no se han curado. ¿Cuáles podríamos decir que son las causas? Porque si usted dice que es más común y tal vez hay personas que no lo reconocen, entonces, ¿cuáles primero podrían ser los causantes de este dolor? Pueden ser muchas, pueden ser una hernia de disco, puede ser una artrosis, como hablamos antes, en otros episodios hablamos de la estenosis de canal. Puede ser incluso un músculo, que es el músculo piramidal, que atrapa el nervio ciático y produce un síndrome que se llama del piramidal. O puede ser que incluso el paciente en la resonancia no tenga nada, pero tiene un dolor del nervio ciático. El dolor es real. Entonces, lo importante es reconocer el trayecto del dolor, dónde nace el dolor y hacia dónde va. A veces el dolor comienza en la zona lumbar baja, es decir, donde termina la columna e inician los glúteos, o a veces solo nace en el glúteo y va hacia la pierna, por la parte posterior de la pierna. El dolor es fuerte, es quemante y a veces incapacitante. Bien, esa pregunta era la que más me parecía válida, como un poco responderla, porque siento que es un dolor que es difícil de definir, ¿no? Es como, doctor, tengo este dolor, pero no, uno no sabe muy bien ese trayecto, cómo puntualizarlo. Ahora, este dolor, doctor, por ejemplo, puede estar relacionado tal vez con obesidad. La obesidad lo puede aumentar, sí. Las malas posturas también. Ahora que estamos en teletrabajo, también es muy común. Ahora en la mañana veía una chica joven, casada, deportista, pero con este dolor. Y de repente me decía, bueno, no le encuentro lógica porque cuando hago ejercicio no me duele. Entonces le digo, bueno, ¿qué día te duele? Me duele sábado y domingo. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que el ejercicio le ayudaba a combatir el dolor. Y esa es más o menos la lectura que hay que hacer. Hay que entender, hacerse preguntas de en qué momento aparece el dolor para saber qué es lo que hice que me ayudó a calmar el dolor o que me exacerbó el dolor. Ahora, ¿es común que pase eso? Que cuando tal vez los músculos descansan aparezca este dolor. Claro, regularmente los pacientes piensan que cuando descansan o se enfrían, entre comillas, al día siguiente y ese dolor aparece, el dolor del día domingo es porque jugué pelota el día viernes. No necesariamente. Generalmente lo que el cuerpo quiere decir, bueno, está bien que hagas deporte, me gustaría que lo hagas más frecuente, eh, pero resulta que él no se movió ni sábado ni domingo, sino que estaba pasando la resaca y, y entonces el domingo le duele. Y lo que sucede es que el cuerpo necesita actividad diaria. De esa manera se puede combatir muy frecuentemente este dolor. Y si le damos actividad al cuerpo, vamos a combatirlo. Ya vamos a hablar sobre la forma de tratarlo, pero a mí me gustaría saber
¿qué pasa? Y esta pregunta se la hago casi siempre que tratamos alguno de los temas relacionados con las articulaciones, etcétera. ¿Qué pasa si no le prestamos atención a ese dolor? ¿Se puede agudizar al punto de inmovilizarnos o cuáles son las complicaciones? De hecho, le cuento, la semana pasada operé un chico joven, que fue mal atendido por, por otros profesionales, y durante 2 años él tenía 2 hernias que estaban produciéndole un dolor del ciático terriblemente de la pierna del lado derecho. Este chico ahora tiene secuelas neurológicas, va a recuperarse, pero le va a costar mucho más tiempo. Si él hubiera llegado tempranamente, a tiempo, a nuestra consulta, seguramente no hubiera pasado esto de la secuela, de la consecuencia de que el pie está caído, de que le cuesta levantarlo, de que luego con terapia. Todo eso se puede evitar, pero hay que consultar a tiempo. Si el dolor permanece más de 3 semanas, un mes, tiene que ir al médico. No tiene que ir al terapista, no tiene que ir al chamán, tiene que ir al médico. Ay, doctor, me hace reír porque es como si nos leyera la mente a muchos que decimos, pero ¿a dónde tengo que ir si esto ya no me lo resuelve nadie? Y de verdad uno quiere ir, es como donde un conocimiento ancestral que mágicamente le diga a uno, aquí está el alivio del dolor. Por supuesto lo digo con la confianza que tenemos, doctor, en nuestras conversaciones permanentes, pero evidentemente teniendo el pleno conocimiento de que la perspectiva médica es histórica, es científica, es comprobada y es estudiada. Justamente hablando bajo ese enfoque, digamos, reconociendo ese enfoque, ¿cuáles serían las formas de tratarlo? ¿Este dolor o esta afectación necesita de un tratamiento operatorio, no operatorio? ¿Es cuestión de hacer ejercicios? ¿Cómo se maneja? Depende de la causa, ¿no? Por ejemplo, si yo demuestro mediante resonancia magnética que la causa del dolor es una hernia en determinado nivel y la hernia coincide con el lugar del dolor, entonces sí, y ese dolor no ha cesado, y yo ya intenté con medicación, con infiltraciones, con fisioterapia, y no mejora, entonces sí, ese paciente tengo que proponerle una cirugía endoscópica. Pero si no tengo una resonancia que me demuestre eso, y tengo, por ejemplo, la sospecha de que es el piramidal, eso con fisioterapia o con una infiltración va a andar bien. Y ya en casos muy extremos, una cirugía es una excepción. Si encuentro por otro lado, una estenosis, como hablamos la primera opción es tratar de evitar la cirugía. Yo le haría un bloqueo, le daría medicación, esperemos, veamos un tiempo, y si no funciona, ya intentamos la cirugía. Pero si no encuentro absolutamente nada, si no encuentro una resonancia magnética sin hernia discal, sin nada que me justifique el dolor, me encuentro ante un paciente que tiene lo que se llama dolor de origen central. Ese paciente es de manejo médico y muchas veces acompañado con el terapista y de hacer full ejercicio. Es un dolor que es generado por el estrés. Entonces, cada uno tiene un diferente enfoque. Casi todos los pacientes con dolor ciático tienen mucho estrés, y entre las imágenes que le compartí hay una patología que se llama sacroileitis, que es una inflamación de las sacroiliacas, que es muy común, sobre todo en mujeres jóvenes que han tenido hijos y que durante el embarazo tienen el dolor, después del embarazo siguen con el dolor, le dicen es la peridural. No, no es la peridural. Los chicos crecen, el dolor continúa. Bueno, este es el trayecto del nervio ciático, y aquí en este punto rojo, donde se ve el inicio del nervio de la línea amarilla, esa es la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca es la que está aquí arriba, y el nervio ciático pasa por debajo, por este agujero grande que se llama agujero obturador. Entonces, acá vemos el músculo piramidal atrapando el nervio ciático de este lado izquierdo, y por eso se lo ve rojo y generando lo que se llama el síndrome del piramidal. Básicamente, ¿cómo diagnostico esto? Aparte de la resonancia magnética, es el examen del paciente, revisar el paciente. Tengo que darme el tiempo de preguntarle, que esa es la parte de la historia clínica, en qué momento le duele, sospecharlo,
y luego ir a revisar al paciente junto con la resonancia magnética y tienen que coincidir las imágenes con lo que encuentro en el examen físico. Si eso no coincide, yo tengo que reformular mi diagnóstico hasta encontrar cuál es la causa del dolor. Muy bien, quiero recordar a quienes nos están escribiendo que también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 096-335-4458. Doctor, nos preguntan si el hecho de tener una postura, de permanecer sentado durante mucho tiempo o muchas horas puede exacerbar o puede causar este dolor ciático. Claro, si yo estoy sentado mucho tiempo, hay dos posturas que el cuerpo interpreta como reposo. Estar sentado, por ejemplo, yo estoy sentado y estoy manteniendo mi columna curva, ¿no? Mi columna lumbar curva. Esa es una postura antidolor. Pero, por ejemplo, si yo me reclino sobre la silla y me pongo para atrás a ver televisión o Netflix, estoy apostando en el 100% el dolor. Sí, y peor si estoy trabajando. Peor si me ¿Por qué, acuesto boca abajo. doctor? Quiero entender eso, explíqueme un poquito mejor. ¿Por qué? Porque estoy en una postura y al mismo tiempo estoy en un momento tenso que estoy concentrado a full. Y muchas veces, porque hay diferentes profesiones, lo que tenemos que hacer en el trabajo tiene un tiempo de entrega y estamos presionados por el tiempo de entrega. El tema es lidiar con eso. Yo, por ejemplo, yo tengo que dar unas conferencias, ¿ya? Y las tengo que dar ya dentro de poco. Pero yo no dejo que eso en mi interior me presione para que yo adopte la mala postura o adopte el hábito de estudiar ahora que no debo. Yo madrugo para estudiar eso, preparar eso. Y ya voy formando la idea, lo único que llega en momentos armo las diapositivas y las presento. Pero no me exijo a la manera de olvidarme la postura que debo tener o el momento en que debo hacer. Si yo uno de esos dos factores, mala postura, demasiado tiempo sentado o boca abajo, todo eso es apostarle al dolor. Uy, doctor, yo creo que sería interesante, por ejemplo, tener un videíto, ya que usted está preparando su canal de YouTube, donde muestre las posturas correctas versus las cerradas. Porque ahorita, por ejemplo, que me dio esos tres ejemplos, acostado viendo Netflix, recostado, erguido, con tensión o con un deadline, yo digo, las tres las he tenido y seguramente los que nos escuchan también, o tal vez mucho tiempo manejando, no sé, o una persona que maneje un taxi o que tenga que hacer rutas todo el día en el carro. ¿Cómo saber si estamos teniendo la posición correcta y qué consecuencias me va a traer esa posición que estoy teniendo durante tantas horas? De hecho, a los taxistas, a las personas que manejan, yo les recomiendo que cada 2 horas paren un ratito, aunque no tengan que ir al baño, paren un ratito, caminen y se vuelvan a subir al taxi. Eso, aunque no crean, ayuda muchísimo. Eso le traduce el mensaje al cerebro de que no vamos a pasar las 8 horas sentados o las 12 horas sentados buscando el alimento diario. Entonces, si yo estoy tenso porque no hago una carrera y encima estoy todavía sentado, yo estoy apostándole al dolor. Y encima con dolor no voy a poder manejar, voy a hasta chocar, porque no voy a estar en 100% de una ciudad que es muy estresante, en que la gente maneja muy mal, entonces el riesgo de choque es más alto. Entonces no puedo chocar porque mi auto es mi herramienta de trabajo. Si choco, significa dejar de trabajar y estoy peor. Entonces hay que ser muy inteligente para evitar todo eso. Yo no puedo darme el lujo de un choque, de una lastimadura, de una fractura, porque dejo de trabajar. Entonces mucha gente no lo ve de esa manera y piensa que está en una autopista y que no hay nadie más en la autopista y de repente se dan el choque y bueno, el choque tiene sus consecuencias y ahora ¿cómo arreglo las consecuencias? Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Ordóñez, traumatólogo, y el tema de hoy es el dolor ciático. Hemos comprendido sus causas, su manifestación, el trayecto de la ciática, un poco qué pasaría si se nos complica esta enfermedad y nos quedaría por saber, también hablamos del tratamiento y nos explicó el doctor en qué casos valdría la pena operar, en qué casos no, pero lo último entonces creo yo por conocer es cómo prevenimos este dolor. Bueno, yo diría comenzar por caminar todos los días. Salir a caminar todos los días, pero una caminata en que uno vaya escuchando música. Segundo, sabiendo elegir los asientos que, por ejemplo,
Si mi auto no tiene, ya las esponjas están gastadas, o las renuevo o me pongo un cojín. Y segundo, también elijo la silla en la que voy a estar en mi oficina, tiene que ser no una silla de espalda alta, no, una silla que tenga soporte lumbar. Eso es lo más importante. Y, y una silla que me obligue a tener los pies en el piso, no puedo estar con los pies en el aire. Y creo que eso es lo más importante. Si eso yo lo sumo a hacer de vez en cuando flexiones de pecho, a un poco más de ejercicio, me va a ir bien. Y enfocarme en que si yo tengo estrés y que todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Todo el mundo lo tiene, es una decisión dejarse estresar o no. O sea, es decir, los problemas van a estar, las personas que vienen y te presionan siempre van a estar. Soy yo el que decide dejarse estresar o no, dejarse presionar o no. Sí, totalmente. También pasa mucho, doctor, que uno sabe que está en la postura equivocada, uno sabe que tiene que terminar eso rápido, pero uno dice solamente son 5 minutos y los 5 se alargan a 8 y los 8 a 12 y uno está ahí con la postura mala y estresado porque rápido tiene que terminar y son 15 minutos en que expusimos nuestro cuerpo a una pésima postura y yo creo que somos conscientes. Lo digo, por supuesto, siempre que hago estas observaciones, lo hablo desde mi caso, pensando que alguien más también puede sentirse identificado, como habrá otras personas que dicen, no, estoy perfectamente mal sentado, me cambio y me voy. Pero todos somos muy imperfectos, así que en el camino a conocernos tenemos que reconocer que cometemos esos errores. Dos preguntas, doctor, con respecto a las recomendaciones que nos hizo. Dijo un cojín, ¿el cojín es a la altura de la zona lumbar? A la altura de la zona lumbar, exactamente. Es decir, un cojín bajo. Se llama cojín lumbar, lo pueden comprar en cualquier farmacia, cojín lumbar. Y, por Perfecto. ejemplo, lo colocan, lo importante es que la esponja sea dura, para que les dure, ¿no? Y también para que funcione. De esa manera, el cojín lo único que hace es recordar la curvatura de la columna. Y de esa manera estamos apoyando los huesos correctos en el asiento y no nos estamos generando más dolor. Pero ese asiento no es que si me quedo 8 horas voy a evitar el dolor, no. Me va a servir si voy a estar 2, 3 horas, un viaje más o menos así. Ahí tengo que bajarme y caminar un ratito. Si yo hago un viaje, por ejemplo, el fin de semana nos fuimos a Olón, ¿verdad? De ley hacemos 2 paradas. De ley hacemos 2 paradas mínimas y continuamos. Creo que eso es básico. Muy bien. Doctor, la otra pregunta es, usted dijo los pies sobre el piso, digamos, no que estén levantados. Los pies muchas veces los cruzamos, las piernas, perdón, las piernas. Las cruzamos o las traemos hacia adentro, como hacia nuestro cuerpo. ¿Son errores o son aciertos? Yo creo que es un error. Yo creo que es bueno tener elasticidad, pero siempre, porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que está acostumbrada a sentarse en la pierna, ¿verdad? Pone la pierna en el asiento y se sienta encima de la pierna. Y eso está estirando el piramidal y apretando el ciático. Entonces, tal vez cuando yo tuve 15 años, 20 años, no hay problema, pero ahora, con toda la carga y el estrés que uno maneja, el músculo está rígido. Y el músculo va a apretar el nervio y me va a generar dolor. Entonces yo diría que sería un poco más inteligente, si yo voy a estar mucho tiempo sentado, no cruzar las piernas, es tenerlas en movimiento. Yo me refiero a tenerlas en el piso para yo apoyar las piernas y moverme y estar tenerlas en el piso y moverme, pero no cruzar las piernas. Si yo cruzo las piernas, estoy apostando al dolor. Ok, muy claro. Doctor, estamos conversando con el doctor Juan Carlos Ordóñez. Nos recuerda por favor sus redes sociales y Víctor nos ayuda poniendo en pantalla también para quien quiera consultarlo o hacerle alguna otra pregunta, ya que no alcanzamos a hacer todas las inquietudes a lanzarlas al aire. Por favor, recuerde. Nos pueden contactar por traumapedix.es. Ahí está, tienen un contacto por el WhatsApp o al WhatsApp 099-1979-859. Muy bien. En otra charla podemos extendernos en cada uno de los temas para que la gente sepa un poco más. Claro, perfecto. Y también sería bueno eso, ¿no? Como pedirle a nuestros oyentes que si tienen algún tema puntual, como ya previamente lo han hecho, que han sido pie para que nosotros tengamos una conversación, nos lo envíen. Aquí María nos dice,
Buen trabajo, mi grupo, mi programa favorito, gracias. J. Muniz dice a qué número podemos separar una cita. Lo acaba de dar el doctor. Igual si quiere repítalo, doctor, por favor. 099-1979-859. Muy bien. Aquí Igual, preguntas del neurobión. Yo no recomiendo. El neurobión nació, no estoy hablando mal de la marca, pero hay laboratorios que se aprovechan de lo que el paciente desea. Los pacientes, ¿verdad?, anhelan una cura natural, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda de algo natural, descubrieron que la vitamina B estaba en pequeñas cantidades en la vaina de mielina de los nervios. Y determinado laboratorio dijo, boom, aquí está nuestro nicho de negocios, sacaron el neurobión. Eso fue en la época, estoy hablando del año 94, cuando yo era joven y tenía pelo todavía. En esa época ya se dieron cuenta de esto y han vendido millones de dólares. ¿Para qué sirve el neurobión? Solamente para enriquecer los bolsillos del farmacéutico. Por eso es que yo recomiendo que vayan al médico, porque también venden otra molécula muy parecida que le agregaron diclofenaco y la gente lo compra y por eso terminan en diálisis, porque se les daña el riñón. Entonces no es recomendable que se automedique. Yo no recomiendo neurobión ni doloneurobión. Yo recomiendo medicamentos que efectivamente van a tratar el dolor sin dañar ningún órgano. ok, por aquí también Amada nos dice excelente tema. Cecilia del Carmen, ¿sirven los cojines de silicón para sentarnos? Habló ya el doctor sobre el cojín, no sé si de silicón. No, de esponja y a nivel lumbar. Creo que ella está preguntando del cojín en el cual uno se sienta. Ella está hablando de otro dolor que es el dolor del coxis. Ok. Igual Cecilia y JJ y todos aquellos que nos han escrito, si quieren hacerle algún tipo de pregunta un poquito más profunda al doctor, lo pueden hacer a través de sus redes sociales. Traumapedix está justo viéndose ahora en pantalla, .es, y ahí mismo también está el link para el WhatsApp, ¿verdad, doctor? Así es, sí, ahí está el link, sí. Así que ahí pueden hacer directamente la consulta y si alguien tiene ganas de volver a ver esta entrevista donde están varios datos, estará publicada en nuestro canal de YouTube. Doctor, le agradezco mucho la compañía hoy, todas las dudas que sacamos también y bueno, tendremos una conversación seguramente próximamente con temas propuestos por nuestros oyentes o por usted acorde a las necesidades de los pacientes.